Estamos muy atentos a todas las opiniones que generan un debate. Esas palabras textuales fueron las de la ministra de Salud, Carmen Castillo, para referirse a la polémica que se generó por el proyecto que despenaliza el aborto bajo 3 causales. Esa declaración se sumó además a la de la presidenta Bachelet y el ministro Peñailillo, quienes han llamado a impulsar un debate maduro en torno al tema. Hoy en Mañana en Directo queremos abordar esta controversia, precisamente contribuir a ese debate. Pues estamos con la diputada de Amplitud, Carla Rubilar. Gracias por estar con nosotros, diputada. Bienvenida. No, muchas gracias por la invitación. Diputada, primero, ¿cómo analiza usted el debate y el tono que ha tenido el debate hasta ahora, conocido el proyecto recién el sábado pasado? A ver, todo el trámite de aborto terapéutico ha sido bastante poco prolijo, diría yo. Esto estaba en el programa de gobierno de la presidenta Bachelet, era lógico que lo mandara, lo anuncia el 21 de mayo, sin embargo no se sabía quién lo iba a llevar, no se sabía también cuál era la extensión del proyecto más que los titulares, empezaron los primeros conflictos, se paró la tramitación incluso dentro del mismo Parlamento. Posteriormente la presidenta da una entrevista diciendo que lo va a mandar antes de fin de año, igual el vocero sale diciendo que en realidad no, que todavía no. Pasa el fin de año, no llega, pasa la salida de la ministra Molina, que a juicio de Amplitud no es por las declaraciones de aborto, sino por una mala elaboración de la cartera, pero más allá de eso se genera una nueva polémica y termina enviándose este proyecto el 31 de enero, bastante tiempo después de lo que uno tenía presupuestado en el anuncio del 21 de mayo. Todo muy complicado, todo muy peleado dentro del mismo oficialismo y lo que ha generado probablemente que el debate vaya más a la controversia política muchas veces que al debate de fondo, y es lo que más nos complica. Este es un debate que había que dar, para Amplitud había que darlo de cara a la ciudadanía, había que centrarse en las 3 causales, en ver efectivamente la extensión de esas 3 causales, el detalle del proyecto, y hoy día estamos hablando probablemente de la polémica que genera entre la DC y el resto del conglomerado, de las declaraciones del rector de la Universidad Católica, la polémica que se genera con el rector de la Universidad de Chile, del Hospital Clínico. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo vamos a hablar realmente de las causales, de cuál es el ámbito de acción, hasta cuándo vamos a llegar, cuál es el tema de fondo? Y eso es lo que más nos preocupa. Ojalá que volvamos a tomar el fondo de la discusión y efectivamente compartimos con la presidenta que tiene que ser un debate maduro, porque es muy fácil caer en caricatura, es muy fácil dividir en los buenos y malos, en los pro vida, pro muerte, y eso es claramente una forma muy mala de ver este proyecto. No contribuye mucho, ¿cierto? Partamos por ciertas definiciones. Amplitud, y usted en particular, ¿cómo va a enfrentar este proyecto? Nosotros como Amplitud nos adelantamos a este tema, sabíamos que venía, lo consultamos con el comité político, con el comité ciudadano y tomamos una decisión. Primero, apoyar la idea de legislar. Segundo, estamos a favor en caso de riesgo de vida de la madre e inviabilidad fetal. Y tenemos dudas en violación. Y ¿Cuáles son las dudas en el caso de violación? Lo asumimos que es un tema muy complejo, porque en general lo que es el episodio, entre comillas, agudo, nosotros creemos que es más posible enfrentarlo preventivamente. Denuncia, píldora el día después, probablemente no embarazo, porque quedar embarazada es difícil en circunstancias normales, porque son pocos días, y además en estas circunstancias que son muy violentas es más difícil todavía. Por lo tanto, en el episodio agudo creemos que hay posibilidades de prevenir. En el episodio que no es agudo, sino crónico, que habitualmente afecta a las niñas, en el abuso reiterado, las menores de edad por familiares. Muchas veces intrafamiliar también. Muchas veces intrafamiliares, que es el caso más duro, más difícil. Claro, uno dice, pucha, es una pequeña que no estaba preparada en ninguna condición para ser madre. Es un caso muy violento, pero también es cierto que muchas veces no denuncian, muchas veces tienen síndrome de Estocolmo, muchas veces se enteran muy tardíamente en el embarazo, 20, 22 semanas, estamos hablando de un embarazo muy adelantado, lo vamos a interrumpir ahí en las 20, 22 semanas, son muchas las aristas que tenemos que ver, entonces no tenemos una opinión, lo reconocemos humildemente y creemos que tenemos que escuchar el debate y a los que tienen que opinar. En ese caso, y me voy a detener en ese punto donde ustedes tienen dudas, como Amplitud, en ese caso se plantea por qué ese niño pierde cierta dignidad y merece ser abortado, digamos, ese embarazo, debido a las causas en las que es gestado ese niño. ¿Me explico? O sea, sí. Surge por una violación y eso le quita cierta, o le quitaría cierta dignidad. Ese es el cuestionamiento, por ejemplo, que se plantea para criticar esta causal como una de las válidas para permitir el aborto. Sí, es un tema muy respetable las diferentes posiciones. Uno entiende en estos casos tan dramáticos que someter a una pequeñita a llevar un embarazo hasta el final, que muchas veces pone en riesgo su vida, que ahí entra la primera causal y que ahí vamos a ver cómo se cruzan esas dos.
puede ser muy dramático, puede afectarla mucho psicológicamente, pero también es cierto que hay una vida en desarrollo, que se puede desarrollar plenamente, a diferencia de la inviabilidad fetal, a diferencia del riesgo de vida de la madre, donde si fallece la madre fallece el feto. Entonces, eso probablemente es lo que pone la duda en nosotros, en el colegio médico, en parlamentarios de la democracia cristiana, en cuanto a ese sacrificio tan duro que claramente le tocaría enfrentar a esa pequeñita, no valdría, entre comillas, la pena por una vida futura de una persona que no tuvo la culpa. Entonces, ahí hay un debate súper grande que tenemos que hacer con altura de miras para tomar una decisión. Ese debate es interesante porque veo ciertas dudas, no solo en ustedes, sino que en otros parlamentarios también respecto a algunas de las causales. ¿Quiénes deben ser los convocados a participar en el debate legislativo para escuchar sus argumentos y en función de esos argumentos que ustedes puedan formarse una opinión y terminar votando? ¿Quiénes deben participar de ese debate? A ver, en general, toda la comunidad científica, colegio médico, colegio de matronas, que tiene directa relación con lo que es la atención del embarazo de la mujer, probablemente las comunidades de mujeres que defienden los derechos de las mujeres, la iglesia, yo creo que también tiene que ser escuchada, más allá de que uno tiene que tomar una decisión para todos los chilenos, los que tengan diferencias de fondo, como el rector de la Católica, a mí me parece que también tiene que estar presente. Para allá mi pregunta, ¿debe participar también el rector Sánchez u otros líderes de alguna entidad que vaya a practicar o que deba verse obligado a practicar luego el aborto? ¿Tienen que ser escuchados también? De todas maneras, tienen que ser escuchados. Más allá de que uno pueda tener una opinión clara desde el inicio, yo puedo cambiar de opinión en lo que es el trámite parlamentario, pero hoy día yo siento que los profesionales de la salud tienen derecho a objeción de conciencia, de todas maneras. Eso es un derecho que se tiene que preservar en este proyecto de ley muy claramente. ¿Y las instituciones? Pero las instituciones no. Y sobre todo si las instituciones quieren ser proveedoras de bienes públicos. Vimos una discusión muy grande en la reforma educacional al respecto de que la Universidad Católica, que era privada, tenía derecho a dar el bien público y por tanto recibir recursos igual que las universidades estatales. Nosotros defendimos con fuerza ese punto de amplitud, pero no puede ser que el rector Sánchez quiera decir que es una entidad privada que da un bien público y cuando de una u otra forma tomamos una decisión entre todos los chilenos a través del Parlamento y aprobamos una o las tres causales, no lo sé, él se niegue a cumplir la ley pero quiera seguir recibiendo esos fondos públicos. ¿De una falta de coherencia? Es una falta de coherencia. Si él dice que es una institución privada que entrega bienes públicos, los entrega a todos. Los que les gustan y los que no les gustan, porque esa es la regla democrática. Ahora, y ese es el problema que tiene, a mi juicio, la defensa que está haciendo el rector Sánchez. A mí lo que me llama la atención es que este proyecto, en definitiva, lo que abre es la posibilidad de aplicar un aborto. Sí. ¿Sí? Nadie está obligando a ninguna mujer a practicarse un aborto, ni tampoco a los doctores a hacerlo. En definitiva, si uno va donde un doctor y le pide determinada prestación, sea cual sea esa, el doctor puede sencillamente decir, ¿sabe qué? Yo no estoy dispuesto a hacer esta operación de apendicitis, da lo mismo. De la misma forma, si una mujer va y le pide un aborto, el doctor legítimamente podrá decirle, ¿sabes? Yo no estoy dispuesto a hacer ese aborto. ¿Por qué se arma toda esta discusión cuando las mismas instituciones de la red de la Universidad Católica podrían después luego negarse a practicar ese servicio apelando a ciertas objeciones individuales? En ese sentido, me da la impresión de que no se puede forzar efectivamente a una institución a que realice determinadas prácticas, ¿no? En estricto rigor no se podría forzar si es que todos los médicos de esa institución se niegan, pero esa institución tendría que derivarlo y asegurarle de que esa prestación está dada a otra institución que no tenga esa objeción de conciencia. Lo que sí sería muy complejo y habría que revisar es que algún médico que sí quisiera, dentro de su creencia, intervenir, interrumpir un embarazo en estas tres causales, pudiera ser despedido, por ejemplo, por la Universidad Católica. Ahí sí sería un tema complejo y probablemente yo creo que ganaría en tribunales, porque esa sería una forma de discriminación por un pensamiento diferente, por estar cumpliendo la ley. Hasta ahora, varias clínicas se han manifestado en contra de esta idea de prestar el servicio, de prestar un aborto, de realizar la prestación. Cerca de 20, decía el diario Mercurio hoy. Otras 7 se han manifestado a favor. ¿De qué manera se podría garantizar luego que efectivamente esta posibilidad de practicarse un aborto esté disponible para todos los chilenos de Arica a Punta Arenas? Bueno, vamos a tener que asegurarnos, como hemos tenido que asegurarnos, se supone, de que todos los especialistas y las prestaciones están. Cuando un especialista no está, por ejemplo, en una región, en Chiloé, en Atacama, donde sea, uno lo deriva y lo envía. Eso se puede hacer en la segunda y la tercera causal, porque uno no tiene la urgencia. En viabilidad fetal puede hacer el diagnóstico, posteriormente derivarla, lo mismo en el caso de violación, si tomamos esa decisión. En riesgo de vida a la madre, espero que nadie
invoque ningún tipo de causal para no hacer lo que tiene que hacer. Dicen que no es necesario, que eso se hace hoy día. Yo discrepo y lo he visto, pero espero que después de la discusión eso no vaya a pasar en ninguna parte y por lo tanto está asegurado. Diputada, por último, para cerrar esta parte de la entrevista, se apela también a la confidencialidad en este proyecto como uno de los temas que debería estar resguardado, ¿no? Y eso algunos lo han interpretado, algunos parlamentarios, como la posibilidad de que se abra el aborto para cualquier caso, ¿no? Más allá de estas 3 causales. ¿Le parece a usted que el punto de la confidencialidad es relevante y que debe estar dentro del proyecto? Mire, la confidencialidad médico-paciente siempre ha sido relevante. Ahora el tema es cómo conjugamos efectivamente las dos estas dos miradas, porque si nosotros decimos que el aborto libre no lo estamos legitimando, solamente estamos diciendo que una mujer puede tomar una decisión en estas 3 causales, tiene algo que decir. La confidencialidad, que llegue una mujer porque se realizó un aborto y nadie denuncia, probablemente nunca se va a investigar y es una suerte de despenalización por el lado, ¿no es cierto? Podría denunciar otro, un tercero, pero es mucho menor. Donde hay posibilidades de denunciar realmente una mujer es cuando se atiende. Claro. Pero también se cruza, y es cierto, con la confidencialidad y la confianza que tiene que tener un médico, una matrona con una paciente. Vamos a tener que revisar bien esa situación para que no sea, como le decía anteriormente, una despenalización encubierta, porque si no, mejor damos el debate real. Pero súper sutil la línea ahí para... Es bastante sutil, y hay hartas dudas en este proyecto, por ejemplo, en el tema de inviabilidad fetal. 12 semanas dice el proyecto. Yo no sé si a las 12 semanas podemos hacer un diagnóstico certero de inviabilidad fetal. Habitualmente se hace mucho más adelante, cerca de los 18. En el caso de violación están diciendo que no va a ser necesario denunciar. Eso ya es un tema. Pero denunciar no es lo mismo que hacer el examen del servicio médico legal para acreditar que fue violada. Va a bastar solamente con que diga la mujer que fue violada para poder ingresar a un aborto. Eso también puede ser una despenalización total encubierta. Entonces, lo importante es hacer el debate sincero, franco y claro, y si el gobierno aspira a llegar más allá, que nos lo diga también, porque así vamos a poder votar como corresponde y todos informados, y la ciudadanía también va a poder saber. Diputada, queríamos pasar a otro tema que tiene que ver con la evaluación de la encuesta de IMARC, que deja a la oposición en un 11% de aprobación, 78% de rechazo. ¿Usted se siente parte, digamos, de esa evaluación como oposición o no? ¿Y cuánto de eso es responsabilidad única y exclusivamente de la UDI, digo, y el caso Penta? Uno no puede dejar de ser médico ni siquiera en política, y a mí me enseñaron que si uno no veía bien los síntomas y los signos, no podía hacer un diagnóstico. Y si no tenía bueno un diagnóstico, era imposible curar la enfermedad. Y eso es lo que le está pasando a la alianza. Entendía la alianza tradicional como RN y la UDI. Ellos hoy día encuentran que Penta es la explicación para este 11% y este 78% de rechazo. Y tiene probablemente mucho que ver en la contingencia, pero esto es como el enfermo que no se alimentaba bien, que tenía alguna inmunodeficiencia, pero está enfermo de otra cosa. Y de lo que está enfermo es de que no sintoniza con la ciudadanía. Es que dice una cosa y hace otra. Es que defiende, entre comillas, la libertad, pero le dice y vota para que la gente no pueda decidir con quién vivir su vida, no pueda decidir en estos casos extremos de interrupción del embarazo. Le dicen que creen que ellos pueden decidir mejor que lo representan aunque tengan menos votos. Le dicen que van a cuidar en la economía, pero votan una reforma tributaria y les meten la mano en el bolsillo de la clase media. De eso está pecando la alianza y por eso están en un 11%. Bien, diputada Rubilar, se nos acaba el tiempo, pero muchas gracias por haber venido a CNN Chile. No, muchas gracias por la invitación. Buen día.